135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Nos ponemos de pie para leer su palabra, la palabra de Dios. Y vamos a continuar esta serie, por así decirlo, de los atributos de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Salmos 135, 6, dice así la palabra de Dios, leemos y luego oramos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, muchas gracias, en los mares y en todos los abismos. Amén. Padre, te damos gracias por todo lo que tú eres. Gracias porque tú gobiernas nuestros corazones. Tú todo lo gobiernas. Gracias por Cristo, que sostiene cada instante nuestra vida. Gracias por tu palabra, que nos da aliento y nos alimenta y nos muestra quién tú eres. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que obra en nuestras vidas para llevarte tu gloria. Te pedimos que nos ayudes, que me ayudes primeramente a mí, a poder hablar tu palabra, a poder ponerla por obra, a poder ser de edificación para los hermanos. Gracias te damos por Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Los atributos de Dios. Como siempre decimos, atributos. Me encanta decir las perfecciones de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano. Él es soberano sobre todo. La palabra que acabamos de leer dice que todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Lo hace en cualquier lugar, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Dios es soberano sobre todo el universo. La palabra soberanía puede resumirse de esta manera. Un ser soberano es poseer un poder y una autoridad suprema por encima de todo. Este ser soberano está por encima de todo y está en completo control de todas las cosas. Y por ende puede hacer todo lo que quiere. Los diccionarios dicen algo similar con respecto a lo que es la soberanía, hablando de Dios o hablando de una soberanía en general. La soberanía significa que es lo principal, es lo más alto, poder supremo, superior en posición, independiente e ilimitado, y no hay nadie que pudiera detener. Este es el Dios al quien nosotros adoramos. Este es el Dios al que se revela en las Escrituras. Este es nuestro Dios, y este es el Dios de la historia, que todo lo controla y todo está sucediendo según su plan. Y no hay ninguna persona que pueda detenerlo, sino que más bien Él lo ha orquestado todo. Dice el libro de Hebreos que en el 1:3, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, está sosteniendo todo con la palabra de su poder. Y esto es una buena ilustración, es que si yo tomo esta Biblia y voy hacia aquel lugar, y si en el medio de ese lugar suelto la Biblia, todo se cae. De la misma manera nos está hablando el autor de Hebreos que Él está sosteniendo cada detalle, cada parte del universo, cada acción que se mueve en todas las esferas, sostenido por la palabra de Dios, por el poder de su palabra. Y no hay quien detenga lo que Él quiera hacer. Él es quien gobierna, aunque lo sepamos o no lo sepamos, aunque ignoremos, Él es quien gobierna todas las cosas. Su soberanía es parte de su perfección. Está directamente ligado a su omnipotencia, a todo su poder. Está directamente ligado a su omnisciencia, que Él todo lo sabe, a omnipresencia, que Él está en todos lados. Dios es soberano. Y mis hermanos, cada vez que hablamos de las perfecciones de Dios, es prudente decir que no vamos a comprender en esta vida a este Dios tan grande. Pero sí
le pedimos a Dios que nos permita cada vez que abramos las Escrituras en poder conocerlo un poco más. Y cada vez que Él nos vaya alumbrando, podemos conocerlo y podemos maravillarnos de este Dios. Pero va a llegar un punto en esta vida o en esta propia mente finita que no vamos a entender. No entiendo. No entra en mi propio razonamiento. Pero aún así afirmaremos con un sí y amén todo lo que diga su palabra. Amén. Spurgeon dijo: es más fácil que una mosca se trague el mar que un hombre finito comprenda a Dios. Imagínese eso. Así que esto es un ánimo. Quiero animarlo, quiero exhortarlo a estudiar y meditar en la persona de Dios. Y tenemos un gran privilegio en la iglesia de Sión, de poder aprender quién es este Dios maravilloso a través de las Escrituras. Cuando venimos y estudiamos en el seminario, cuando vemos y que la Escritura es abierta a nuestros ojos allí, y el pastor y los hermanos nos enseñan quién es este Dios que revela su palabra. Y eso nos va a llevar a nosotros a un enamoramiento progresivo de este Dios. Por tal motivo lo animo para que pueda seguir estudiando la palabra de Dios. Y en el día de hoy es un día especial porque hoy es domingo. Muchos, el pastor se sabe, hoy conté una anécdota. Y hoy es un día especial porque dentro de un par de horas, cuando el sol ya se está yendo y viene la noche, cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, y principalmente yo, sentimos como una pequeña nostalgia. Nos empezamos a poner mal porque mañana tenemos que ir a trabajar. Y estamos, a veces quiero ir y a veces me quiero quedar con mi esposa y mis hijos. Pero no, Jonathan, tenés que ir a trabajar. Y como un día como hoy estamos haciendo los preparativos. Yo uso ropa de trabajo, preparando la ropa de trabajo, mi esposa, algunos están preparando una vianda para el almuerzo, algunos ya van a consultar el saldo de la SUBE, vamos a revisar el auto si cargué combustible, estamos preparando todo, pero hay algo que es lo más importante que debemos tener y es un cuidado especial que es la alarma, el despertador. Y eso usted pensará, bueno, eso fue diseñado por Satanás. No, Dios es soberano sobre todo esto. Sino que o algunos ven en alguna aplicación. Hoy algún hermano cuando termina la prédica, hermano, para su cumpleaños le voy a regalar una alarma. Sí, tengo el sueño pesado, y es así. Pero ese aparato, y lo voy a decir aquí en plural, y mi esposa no está, porque puede costar hasta el matrimonio. Gracias a Dios que sustenta el amor de Cristo. Porque usted sabe, ¿no? Cada cuánto usted pone el despertador. Y bueno, déjeme contarle, voy a ser sincero en esto. Yo debería levantarme 5:30 de la mañana para entrar a las 6 a mi trabajo. Perdón, me debería levantar a las 5, salir a las 5:30 y llegar a las 6 a mi trabajo. Siempre en las 6 es el tiempo límite. ¿En qué horario pongo esa alarma? Bueno, mi alarma empieza a sonar 4:30, 4:40. Suena otra, 4:50 y por supuesto la principal a las 5. Luego hay un plus de una llegada tarde, 5:15. Así que comenzamos el día a la mañana, ya tenemos varios planes, el A, el B, el C y el D. Ni hablar si perdí el colectivo porque esa alarma la apagué, no la escuché. Y digo que puede costar el matrimonio porque mi esposa Jonathan está sonando de las 4, Jonathan está sonando de las 4:30, Jonathan ya te tienes que ir, Jonathan. Sí, no la escuché. Esto significa que hay muchas circunstancias, armamos nosotros muchos planes para poder llegar a concluir nuestro plan establecido de ir a nuestros trabajos. Pero esto pasa en muchos ámbitos. Comenzamos y dejamos. Por ejemplo, los lunes comenzamos las dietas, los martes las dejamos. Reparaciones hogareñas. Cada vez que vamos a abrir lo que nuestras esposas o nuestros hogares hay que hacer, cada vez la lista se hace más larga. Y cuando termino de hacer una cosa, pareciera como que ya está al final de la fila esperándome de vuelta porque se va a volver a romper.
Los viajes nuestros son frustrados por el clima, por cualquier circunstancia. Rápidamente nos deprimimos, dejamos carreras, comenzamos carreras, estudios, nos afecta el clima para venir a la reunión porque hace mucho frío, porque se largó la lluvia, porque hace mucho calor, porque es otoño, incluso también porque es primavera. Mayormente nos afecta todo y siempre tenemos una excusa. Lo social nos afecta, el dólar nos está afectando constantemente. Vamos a comprar el pan, cuando llegamos a comprar el pan, no, está más caro, bueno, vuelvo a mi casa, busco más plata, vuelvo a comprar el pan, no, ya subió de vuelta. Y así estamos con todas las cosas. Todo nuestro alrededor es irrumpido, todo lo que planeamos hacer muchas veces es frustrado. Somos débiles, somos frágiles, no controlamos nada, lo que planeamos muchas veces es fuma. Santiago dice, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y habla de los hombres, ¿no? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y se esfuma. Así es el ser humano. Pero Dios no es así. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios no es igual que nosotros. Él tiene un solo plan perfecto, y es el plan A, el cual Él llevó a cabo. No hay plan B, no hay plan C. Dios es soberano en toda la historia, toda la tierra, en todo el universo, sobre todas las vidas, sobre toda la creación, sobre el mal, sobre Satanás, sobre todo el universo. Dios es soberano. Él gobierna y todo lo que sucede se mueve según el designio de su voluntad. Dios no está sujeto a nada, Dios no se cansa, Dios no duerme. Él es Dios. Dios es eterno. Nadie puede influenciarlo en nada. Él es absolutamente independiente. Dios hace lo que se le place de la manera en que Él lo desea y cuando Él quiere. Nadie puede contradecirlo y ponerle un obstáculo. Dios es soberano. Él dice expresamente, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera, en el libro de Isaías 46:10. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, dijo el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. La soberanía divina significa que Dios está sentado en su trono y Él gobierna y hace todo lo que Él quiere hacer. Lo podemos ver en el libro de Isaías capítulo 6. Yo vi a Dios, el alto y sublime, sentado en el trono. Y había muerto un rey terrenal, pero Dios estaba sentado en su trono. Él es el Dios creador, que sostiene todas las cosas desde el principio, como dice el libro de Hebreos, y obra para que este plan eterno, que en su soberanía, en su sabiduría, Él lo estableció. Dios es soberano sobre toda autoridad. Él es quien pone y quien quita a reyes y gobernantes, presidentes y diputados, senadores, para juicio o bendición de su pueblo según su propósito eterno. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, pensó que él era un rey, mas Dios por 7 años lo tuvo como una bestia del campo, comiendo pasto como cualquier animal, para que él se diera cuenta al final del tiempo que Dios mismo le estableció, levantara la mirada al cielo y diga, el Dios de los cielos es quien gobierna. Herodes pensó que era un Dios y fue herido de muerte y terminó comido por los gusanos. Fue Dios también, el Dios soberano, quien endureció el corazón del faraón para mostrar su poder. Él es quien pone y quita a esos reyes. Él abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, pero lo cerró para dar muerte a aquellos que los perseguían. Es el Dios soberano sobre la creación, que sostiene y conoce por su nombre a cada una de las estrellas en este inmenso universo. Él fue el que detuvo el sol allí en el libro de Josué, como también fue el que envió el diluvio
y tapó la tierra de agua. Él gobierna sobre toda la creación. Él envió fuego del cielo para que consumiera a Sodoma y Gomorra. Fue Dios. Fue Dios nuestro Señor Jesús quien dentro de la barca, estando durmiendo, fue despertado para que pudiera callarla. Cállate y enmudece. Y la creación le obedeció. Y aquellos que estaban con él dentro de la barca temieron más a aquel que estaba allí en ese momento que la misma tormenta. ¿Quién es este que aún la creación le obedece? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Él es Dios, nuestro Dios soberano. Él es quien en la zarza le habló a Moisés y la zarza no se consumió mientras ardía. Él es quien envió este gran pez a que tragara a Jonás. Fue Dios. Fue Dios quien utilizó los cuervos como delivery, como Rappi, para que pudiera llevarle la comida y alimentar al profeta Elías. Fue Dios. Él es quien permitió que Israel fuera prisionera, llevada a la cautividad a Babilonia, por el rey de Babilonia. Él fue Dios, dice en los primeros versículos. Dios permitió, Dios dio a Nabucodonosor. Pero también Dios fue el que dio temor y puso temor en el corazón de Daniel y sus 3 amigos. Fue Dios quien le dio el sueño a Nabucodonosor para que después fuera Daniel a revelárselo. Fue Dios. Fue Dios quien no consumió a aquellos 3 hombres que estuvieron en el horno de fuego. Y fue Dios quien estuvo allí. Porque Nabucodonosor se acerca y mira ese horno ardiendo y dice, hay 4 personas y tiramos a 3. Hay un cuarto con ellos. Fue Dios quien hizo que el fuego no los consuma, pero sí que murieran aquellos que lo tiraron. Dios mostrando así su poder y mostrando que es un Dios soberano. Fue el soberano Dios quien tapó la boca de los leones para que ningún daño le ocurriera a Daniel. Incluso cuando los discípulos estaban pescando toda la noche y no sacaron ni siquiera una mojarrita. Ahí estaba Dios, nuestro Señor Jesús, y le dijo, bueno, tiren allí la red. Y se llenó de peces. Y la red empezó a romperse. Ese es nuestro Dios. Este Dios es soberano sobre Satanás y los demonios, es soberano sobre la muerte. Nuestro Señor Jesús libertó a muchos endemoniados. Al endemoniado gadareno que después se tiró de rodillas delante de nuestro Dios. A la hija de Jairo la levantó de la muerte, como también nuestro Señor Jesús venció la muerte al tercer día y no pudo ser retenida por ella, para que días postreros nosotros seamos resucitados en gloria. Dios es soberano incluso sobre el mal. Dios dio permiso a Satanás para que tocara a Job y en sus pruebas le fue quitado todo y fue confrontado con Dios, encontrándose Job allí con la majestad de un Dios soberano, de un Dios creador, donde Job no pudo responder y quedó mudo y reconociendo que él no tenía idea de lo que estaba hablando. Y en polvo y ceniza me arrepiento y me humillo. Y la fe de Job fue restablecida y le fue devuelto todo lo que había perdido. Dios es soberano sobre el mal. José fue vendido por la maldad de sus hermanos y aún así Dios obró a través de su vida para salvarlos de un gran mal, del hambre de Egipto. El capricho de Sansón se unió con la filistea y Dios usó para traer el juicio sobre los filisteos. El peor mal que ha sucedido en este mundo, Dios lo utilizó para llevar a cabo su gran plan perfecto. Y esto es a nuestro Señor, el justo, teniendo el peor juicio injusto en esta tierra. Los escribas, los fariseos y aquellos testigos mentirosos injuriaron. Y el pueblo es un pueblo de doble ánimo, abandonado por sus propios discípulos. Aquellos que habían sido presenciados por todas las maravillas que nuestro Señor Jesús había hecho en aquel momento, luego gritaban, crucifíquenlo.
Allí el gobernante Poncio Pilato lavándose las manos y entregando a Barrabás en vez de dejar libre a Jesús. Aún en medio de toda esta confabulación de maldad alrededor de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, Dios lo usó para nuestro bien. Él es soberano. Hechos 2:23, Pedro dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, los prendisteis, mataste por manos de inicuos. Ustedes son responsables por lo que hicieron. Y lo crucificaron, son responsables, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto, escuche, era imposible que pudiera ser retenido por la muerte. Nuestro Dios. Dios es soberano. Y aún así el hombre es responsable por su pecado. La Biblia nos enseña tanto la responsabilidad del hombre sobre sus acciones, las cuales es enemistad contra Dios, son pecado y deben ser condenados. Y lo hemos visto, Dios es justo, no va a dejar pasar. Dios es santo, no puede dejarlo pasar. Aún así, Dios es soberano por encima de todo. No entra en nuestras mentes. No entiendo la perfección, pero Dios es soberano sobre cada circunstancia. Dios es soberano sin ser el autor del mal, ni tentar a nadie a pecar. Dios es soberano igual. Pero tú y yo somos parte, somos instrumento que Dios usa para su gran propósito. Aún así, si no entra en nuestra mente, aún así, si cada situación que estamos pasando no la comprendemos, pero sí sabemos que Dios ha orquestado todo este plan perfecto y su gran propósito, porque Él es el que escribió la historia con cada detalle, aún así permitiendo la maldad sin siendo autor de ella. Él dirige la historia de principio a fin. Él es el que gobierna, y esto es un gran descanso para el creyente, sabiendo que Dios está al control de cada circunstancia. Él está en cada detalle, cada ínfimo detalle de nuestras vidas. Él es soberano sobre nuestras vidas. ¿Dónde nacimos? ¿En qué época? Nuestro sexo, nuestros padres, hermanos, e inclusive, y acá hay algunos que quizás no están de acuerdo conmigo, inclusive nuestros suegros. Es soberano. Dicen, no, fue Satanás. No, el enemigo no es el enemigo, es Dios. Mi padre solía decir, tú eliges a tu esposa y los suegros vienen en el combo. Dios es soberano sobre todo. Donde estudiamos, comemos o vestimos, hasta el día de nuestra muerte, Él controla, escúcheme hermano, Él controla cada latido de cada uno, de toda la humanidad, de nuestro corazón. Él lo está controlando, lo sostiene con la palabra de su poder. ¡Wow! Él sabe cuántos cabellos tenemos, Él sabe nuestra estatura, nuestro peso. Él controla y es soberano sobre las enfermedades, sobre los virus, sobre las dolencias, incluso sobre el estado de ánimo. Es soberano sobre todo. A veces pensamos que nosotros podemos ser soberanos o planear, pero ni siquiera me puedo levantar cuando suena la primera alarma. Por eso estamos agradecidos que Él también es soberano en nuestra salvación. Él es el que escoge para salvación por pura y exclusiva gracia, mi hermano, no hallando mérito ninguno de nosotros. Aunque nosotros a veces queremos atribuirnos que yo fui el que escogí a Dios, pero no es así, estábamos muertos en delitos y pecado. Él fue el que abrió el corazón de Lidia, el que se le salió al encuentro a Pablo. Él buscó a Pedro y Andrés y transformó su vida y le dijo, sígueme, que los haré pescadores de hombres. Él buscó a Mateo mientras estaba trabajando en Arba, recaudando dinero. Él buscó a Moisés y llamó a Abraham. Y no le pidió ningún permiso a Lázaro cuando lo levantó de la muerte. Él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y realmente Lázaro estaba bien, pero muy bien muerto. Él solo ordenó y Lázaro se levantó.
Él levantó a Dorcas, a Tabita, para consolación de sus hermanos. Señor, yo estoy en la gloria. Levántate, Dorcas. Por su poder y su voluntad, Él le dio vida en el valle de los huesos secos, en el libro de Ezequiel, a todo el ejército. Él quiso salvar a Nínive. Y aunque Jonás se retobó, fue para allá y se fue para allá. Ok, te voy a mandar un Uber. Y mandó a la ballena, al gran pez, y lo llevó hasta donde él quería. Yo quiero salvar a Nínive. Quiero que prediques en Nínive. Y vas a hablar en Nínive. Y no hay nadie quien lo detenga. No hay nadie. Él salió al encuentro de la oveja perdida. Y la oveja perdida no le dijo, estoy bien acá perdido. Estoy bastante bien, la paso bien lejos, sola, lleno de peligro. No, Dios salió al encuentro. Pero no avanzó el 99% y la oveja hizo el 1%. No, Él la tomó en sus brazos y la llevó a lugares de delicados pastos y la hizo descansar. Quizás la oveja en el camino no entendía o no entiende qué pasa o qué sucede, pero cuando llega al final se da cuenta que era lo mejor que le podía haber pasado, y es estar en los brazos del pastor. Él es quien nos salva de principio a fin. La salvación le pertenece, Él es quien nos imparte la gracia, Él quien nos da la fe, Él nos va a buscar, Él nos da un corazón nuevo. Es Dios el soberano que ahora reina en nuestros corazones. Amén. Él nos da su Espíritu para morar en este corazón. Él nos da su Espíritu Santo y nos dice, este es mío. Pero aunque todo es suyo, el universo le pertenece. Este dice, este es mío. Él es santo. Él va a ser apartado para un uso exclusivo. Somos santos porque ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y como el alfarero, Él toma este pedazo de barro, una masa de barro, y le da forma, y le da forma, y le da forma, y dice, quiero hacer algo especial, y va y busca el plano al cual Él quiere formar, igual, semejante, y pone a Cristo, y pone este pedazo de barro, y empieza a darle forma, y le da ese tesoro incalculable que pone dentro de nuestras vidas, para llevarnos a la estatura de nuestro Señor Jesús. Él es el Dios soberano en esta salvación. Dios es soberano y dirigió su plan mostrando su poder a través de la historia, y como en una forma que no entendemos, toda esta historia apunta a un hecho impresionante, donde ahí se juntan las perfecciones de nuestro Dios, sus atributos, y es en la cruz de nuestro Señor Jesús. Allí brillaron con intensidad en este gran plan perfecto que Dios diseñó. Todo, absolutamente todo, está en su control y Él está sentado en su trono. El final fue anunciado desde el principio, mis hermanos. Por la descendencia de uno vendría el Salvador, y a través de la historia, a lo largo de toda su palabra, la promesa de esperanza de la humanidad iba a llegar, mostrando así este amor que tiene Dios para con nosotros. Pero viendo y sabiendo que Dios todo lo conoce, todo lo puede, Él está en todo lugar, Él es soberano y gobierna sobre todo, entendemos que de una manera, a causa de la caída, Dios enviaría a un Salvador. Pero eso sería exactamente lo que hablábamos al principio. Eso sería un plan B. Y es ahí donde nuestra mente debería chocar. No hay plan B para Dios. Entonces empezamos a conocer su palabra. Empezamos a escudriñar su palabra, profundizamos en este hermoso libro que Él nos dejó, y nos dice que hay cosas que sucedieron antes. Hay cosas que sucedieron antes del principio.
la eternidad. Hay un texto, hay varios textos que nos hablan que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si Cristo vino muchísimos años después a causa de la caída? Pero según la palabra y lo que estamos entendiendo, la caída vino a causa de la cruz. Este Cordero fue inmolado antes. Y este es el plan de redención. Este es el plan de la gloria de Dios, mostrando así su poder, su ira para con el pecador no arrepentido y mostrando su infinita misericordia para con aquellos que Él escogió por pura y exclusiva gracia, salvándolos por la vida, salvándolos por la muerte y la resurrección de su propio Hijo amado. Esto es nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo les dice en Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha mostrado su gracia, y el cual nos hizo acepto en Cristo, en el amado. De alguna manera que no comprendemos, y no entra en nuestra mente, y están surgiendo quizás a usted, como me surgió a mí, muchísimas preguntas que siempre el pastor las deriva con el pastor Marcelo. Dios es soberano sobre todo, y Él tiene un solo plan, y es el plan A, el cual Él llevó a cabo. Y cuando el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, no solo que Él te predestinó, sino que Él te justificó y ya también te glorificó. Y Él ya te ve sentados en lugares celestiales. Porque Él es un Dios soberano. El final fue anunciado desde el principio. Y esto es lo glorioso. Y vuela a nuestras mentes de cuán este Dios maravilloso. Cuánta sabiduría para hacer todo esto. Y sostener cada detalle. Aún así, sin ser Él el autor del mal. Nuestras mentes no comprenden todas estas cosas. ¿Qué aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, Dios es soberano, mi hermano, en cada detalle, día tras día. Muchas veces estamos nosotros alrededor de dolor, de muerte, incluso de pecado. Y perdemos lo que la Escritura nos dice, nos afirma, que Dios está al control y no vamos a descansar en Él. Y esto sirve para tener descanso en Dios. Señor, estoy en tus manos. En tus manos estoy. Hazme descansar. La soberanía de Dios nos lleva a descansar porque sabemos que Él tiene el control. No te afanes, no dejes de mirar a tu Salvador porque tu esperanza es firme. No dejes de mirar a tu Salvador. Repítete como el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios porque Él ha perdonado todas tus iniquidades y Él ha sanado todas tus dolencias. No olvides, repítete eso. Somos fáciles de olvidar. Repítete, Él te ha rescatado del hoyo de tu vida. Y a veces también solemos decir, Señor, toma el control de esta situación. Señor, te pido que tomes el control de esta situación. Ok. El Señor hoy nos responde, yo ya lo tengo el control. Lo que pasa es que tú no te das cuenta que yo lo tengo. Quiero que tú sepas que yo estoy al control. Yo soy el Dios soberano y que todas las cosas, aquellos que amamos a Cristo, de alguna manera que no entendemos, nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien, porque si Dios está con nosotros,
Si la palabra nos dice que si Dios está con nosotros, pues ¿quién va a estar en contra de nosotros? Si Él ha dado lo más preciado por ti, si Él ha dado a Cristo por ti y te ha preparado para que estés con Él, ¿por qué nos afanamos o por qué no estamos confiados? Dios es soberano y cuando estemos en su presencia diremos: Señor, todo lo que pasé fue necesario. Porque Dios no se equivoca. Todo lo que pasé fue necesario. Gracias Dios porque hoy estoy aquí. Entonces entendemos que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es soberano. Amén. Quiero que busque conmigo para terminar en Romanos capítulo 11, versículo 33, para leerlos juntos. Romanos 11, versículo 33. Amén, ¿lo tiene mi hermano? Amén, dice así la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor inagotable, Señor, por las verdades que has dejado en este libro, que son ánimos para nuestra alma, sabiendo